Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña el padre Gerardo Montenegro, párroco de El Señor de la Buena Esperanza, la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que vamos a tratar es la comunión de los santos, numerales 946 a 948. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Padre Gerardo, buenas tardes, un feliz año nuevo y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito, buenas tardes y qué gusto saludar a todos. Qué gusto podernos encontrar nuevamente en este 2026. Que el Señor colme de bendiciones este año y que Él mismo nos regale la gracia de cumplir siempre su divina voluntad. Perfecto, muchas gracias, Padre. Cuéntenos alguna anécdota, algo que haya ocurrido en su parroquia y lo quiera compartir, por favor. Lo que ha ocurrido en mi parroquia son las Navidades y el gran milagro navideño de todos los años. Bendito Dios por eso. Este tiempo de compartir, este tiempo de gozo y de alegría, de reencuentro familiar. Y creo que esta es la dinámica más preciosa de los finales de diciembre y del inicio de enero. El reencuentro familiar es un tiempo preciosísimo para que las familias se reencuentren, incluso se reconcilien en ciertos casos. Y bendito Dios por eso. Ahí en la parroquia lo hemos logrado también bastante. Se han hecho varias actividades, las fiestas han sido bonitas como todos los años y dando gracias a Dios empezamos un 2026, como diríamos todos, bendecidos por el Señor y con la gracia de Dios empujando siempre hacia su reino. Perfecto, muchas gracias. Hoy la iglesia recuerda a San Francisco de Sales. La memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la iglesia, verdadero pastor de almas, hizo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó, junto con Santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1621. Fue sepultado en Annecy, en Francia, en este día, en el año 1622. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 16 al 17, que dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos porque todos compartimos el único pan. El tema que vamos a tratar hoy es la comunión de los santos.
numerales 946 a 948. Este es un tema, parece nuevo, padre, para la mayoría de católicos. Tal vez no sabemos qué es eso. Usted nos va a explicar, por favor. Nos ayuda con una breve introducción. Claro, con todo gusto. Estamos en el tema de la comunión de los santos y hablando de la comunión de los santos, permítanme expresar un saludo cariñoso a nuestras hermanas de la Visitación, el monasterio femenino que tenemos aquí en la diócesis, ahí en La Tacunga, en el sur de La Tacunga, en la salida. Justamente hablando de San Francisco de Sales, mire, ahí está el monasterio de la Visitación y nuestras hermanas de la Visitación siempre están orando por todos nosotros. Y esto es parte de la introducción, porque uno diría, ¿qué hacen unas monjitas, unas personas encerradas todo el tiempo en un claustro? Pues no salen de ahí, ¿cierto? ¿Qué hacen ellas ahí? ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es su servicio en la iglesia? Su misión, su servicio en la iglesia es la misión y el servicio de la oración, de la poderosa oración intercesora. Aquí vemos en acción plena la comunión de los santos. ¿Qué significa esta comunión de los santos? Por un lado, que sí, comulgamos, tenemos una comunión en todos los bienes santos, pero también esta comunión entre todos los santos, cuya oración viene escuchada los unos por los otros, esta poderosa oración de intercesión. De ahí que a nuestras hermanas de la Visitación un saludo gigantesco. Ellas oran siempre por todos nosotros y nosotros oremos también por ellas para que el Señor suscite vocaciones. Esto es la comunión de los santos, la posibilidad que tenemos de compartir los dones sagrados, los dones de santidad con los demás, de comulgar en estos dones. Perfecto, padre. Sáqueme de una duda. Las hermanitas de la Visitación, ¿ellas son de clausura? Son de clausura, es un claustro. Justamente aquí en la diócesis tenemos dos claustros con la gracia de Dios, uno femenino y uno masculino. El claustro masculino de Nuestra Señora del Paraíso de los Padres Cistercienses es el único claustro masculino en el país. Y el claustro femenino de nuestras hermanas de la Visitación que están en La Tacunga al sur, en la salida sur hacia Salcedo. Ahí están ellas y siempre están orando por nosotros, también conocidas como las hermanas visitandinas. Gracias a ellas, Dios le pague el vinito de consagrar que tenemos, las hostias que nos ayudan, siempre están ellas pendientes con todo eso. Perfecto. ¿Y cualquier persona, un laico, cualquier persona puede visitarlas? Al monasterio de la Visitación y a todos los monasterios, cualquier persona puede acercarse, excepto al lugar de clausura. Las hermanas y los padres también tienen los refectorios, los lugares en donde reciben a los demás. Las hermanas de la Visitación tienen un horario específico para recibir a las visitas, a las personas que vienen de fuera, desde las 8:30 hasta las 11, desde las 2:30 hasta las 4:30 en la tarde. Esto es para poder cuadrar con sus horarios de oración, porque ellas hacen oración durante el día, a lo largo del día y en varias horas. Entonces uno puede participar. De hecho, la Eucaristía Dominical, donde las hermanas de la Visitación es a las 7 de la mañana y todos los días a las 6:30 de la mañana se celebra ahí. Todos son bienvenidos para celebrar la Santa Misa. Cuando vayan al monasterio de la Visitación, colaboremos a las hermanas, háganles el gasto, unas tortas de nuez preciosas y sabrosas. Ahí dejemos esta noticia. Qué interesante. Y a veces aquí, los que vivimos en la provincia de Cotopaxi, no sabemos esto. Justamente, estos son de los tesoros secretos que tenemos aquí en la diócesis. No escondidos, pero sí secretos. Son pocas las personas que logramos darnos cuenta de la gran riqueza de este grupo de mujeres santas que están orando por todos nosotros. Esto es la comunión de los santos en breves rasgos. Luego ya entraremos un poquito más a explicarlo cuando ya entremos en el tema. Perfecto, muchas gracias. Mejor vamos a una pausa y luego regresamos con el primer numeral. Ya regresamos, volvemos. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares.
Amigos, estamos con ustedes nuevamente con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, nos está ayudando con el tema La Comunión de los Santos, numerales desde el 946 al 948. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 260 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral es el 946 y dice lo siguiente. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos. Esto lo dice San Nicetas de Remesiana. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Padre Gerardo, por favor, sus comentarios y explicación de este Encantado tema. de la vida. Sí, continúe. Estamos dentro del Catecismo de la Iglesia Católica y en la forma en la que está organizado, estamos en el capítulo 3, que implica el creo en el Espíritu Santo. Y entonces todo lo que vamos viendo dentro de este capítulo tiene un fuerte movimiento espiritual, es decir, es el Espíritu Santo el que lo marca. En el artículo 9 hablamos del creo en la Santa Iglesia Católica. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica va siguiendo el credo apostólico, entonces es el credo que proclamamos, y esto, ojo, en la Eucaristía, proclamamos el credo, no rezamos. El credo no es una oración, es una proclamación de nuestra fe, es una afirmación de lo que usted y yo creemos. Entonces, cuando recitamos, cuando proclamamos el credo cada domingo, decimos creo en la Santa Iglesia, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Y entonces, luego de hablar de la Iglesia Católica, que sí es el cuerpo místico de Cristo, cuerpo milicial, digamos así, es el cuerpo de Cristo en este mundo, esta misma Iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, tiene esta característica común. Esta Iglesia es comunión de los santos. Es a lo que se refiere este numeral 946. Si usted y yo quisiéramos definir qué es la Iglesia Católica, tranquilamente podríamos decir, la Iglesia Católica es comunión de los santos, siendo los santos todas las personas que compartimos esta santidad de Cristo, fruto del bautismo que recibimos sacramentalmente, pero también de la elección bautismal de Dios. Que eso, cuando se habló del sacramento y se hablará en un futuro también del sacramento del bautismo, se mirarán varias formas del bautismo, ¿cierto? Que es la participación de la vida de Cristo. Dicho esto, entonces, ¿qué es la Iglesia? Nos hace esta pregunta, sino la asamblea de todos los santos, y esta asamblea de todos los santos es comunión, tiene algo en común. Tiene en común todos los bienes santos, pero también tiene en común a todas las personas, a todos los santos. Las cosas santas y lo que es santo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dicho esto, entonces, este caminar en el credo nos hace entender que, hablando de la Iglesia Católica, la principal característica que miramos en nuestra Iglesia es que es comunión de los santos y que usted y yo somos miembros de esta Iglesia, es decir, somos esos santos de los cuales está hablando. Y aquí hago una pausa porque alguno me dirá, Padrecito, si todos somos santos, entonces necesitaremos poner un montón de urnitas en la iglesia porque todos merecemos una velita. No, no así. Hablamos de la comunión de los santos y en el que todos somos santos porque participamos
de la santidad de aquel que guía la iglesia. Participamos de la santidad de Cristo. Entonces, en ese sentido, todos somos santos. Unos que ya coronaron, perdónenme la expresión, aquellos santos que sabemos están en el cielo. Otros que están en camino, nuestros fieles difuntos, familiares y amigos, que van camino hacia el reino de los cielos, purgando sus culpas y pecados. Y nosotros que estamos en la actividad y en el ejercicio concreto de la fe en esta vida, que sería la distinción que se hacía antes de la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Hecha esta distinción y hecha esta aclaración, todos nosotros, todos, sin excepción alguna, somos esos santos. Algunos todavía estamos en proceso de santificación y esta es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Otros ya han sido canonizados, reconocidos realmente santos. Hecha esta pequeña aclaración, entonces podemos decir que la Iglesia Católica está conformada de un pueblo santo y elegido. Este pueblo santo, este pueblo elegido, que tiene algo en común. Y entonces, esto que tenemos en común es lo que vamos a llamar comunión de los santos. Digámoslo en un modo un poco económico. El fondo común que forma toda la iglesia, al cual aportamos todos los fieles creyentes, todos los santos, es esta comunión de los santos. ¿Qué aportamos? Nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda al Señor, nuestro entregarnos a Dios. Todos los frutos espirituales de nuestra santidad, pero principalmente el fruto de la santidad del solo santo, es decir, de Cristo, forman este fondo común llamado comunión de los santos. Perfecto, padre. Aquí hay algo que aprendí en este ratito. Usted dijo que no es el tema, pero aprovecho que usted lo dijo. El credo debe ser proclamar. ¿Qué diferencia hay entre decirlo y proclamarlo? Hay una diferencia fuerte porque no se trata solamente de decirlo, ¿no? Una proclamación es realmente una afirmación desde mi interior de aquello que yo tengo. Ahí vamos a hacer una distinción tripartita. Tres cosas vamos a distinguir. El decir, el proclamar y el rezar. Vamos a distinguir estas tres. Primero, decir es una opinión, una mera opinión. Yo puedo decir algunas cosas, no sé si han escuchado esta frase, que las palabras son sueltas al viento y el viento se las lleva. ¿Sí? Esto es decir, yo digo algo. Puede ser una opinión, puede ser cierta, puede no serlo, puede ser algo metafórico, puede ser un cacho, puede ser algo así. Lo digo. Proclamo algo. Cuando yo proclamo algo, proclamo una verdad solemne. Cuando yo digo algo que es realmente cierto y que es totalmente verdadero, estoy proclamando. Entonces yo proclamo, por ejemplo, el credo, yo proclamo o hacemos una proclamación solemne de un posible matrimonio. No sé si han escuchado ustedes este término de las proclamas nupciales. Antes de celebrar un matrimonio, en la parroquia se pone un papelito o se avisa en misa que hay una pareja que está por casarse con el afán de conocer si es que todo eso es verdad o hay algún impedimento. Esto es proclamar, decir con certeza una verdad. Esto es proclamar. Dicho esto, entonces, caminamos un poco más. La diferencia, en cambio, con rezar. Rezar es el afán de decir con la boca, desde el corazón, una oración que puede ser de petición o que puede ser de agradecimiento o que puede ser de alabanza. Es una oración dirigida a Dios. Aquí viene la distinción. Decir es solo como una opinión. Proclamar es mantener mi palabra firme en la verdad. Rezar es
repetir una oración. Y en este sentido, el credo no es una oración. El credo es un conjunto de verdades de nuestra fe que proclamamos solemnemente. Por eso, cuando hacemos la renovación de promesas bautismales, estén atentos en estos días, en las ceremonias de confirmación, generalmente el obispo nos hace la renovación de promesas bautismales, los sábados de gloria hacemos la renovación de promesas bautismales, al final de la proclamación, al final de las preguntas, en donde nos preguntan, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, sí, renuncio. Luego nos preguntan, ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Jesucristo? Al final recitamos todos. El señor obispo tiene esta linda costumbre, nos hace repetir a todos. Y él dice, digamos todos, esta es nuestra fe, la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, de proclamar en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nuestra fe profesada, nuestra fe proclamada, es una verdad que viene reafirmada desde mi propio ser. Esta es la diferencia en la proclamación. Perfecto, muchas gracias, padre. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, nos está explicando y comentando el tema La Comunión de los Santos, numerales desde el 946 hasta el 948. Voy a dar lectura al numeral 947 para su análisis. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Padre, esto está interesante. ¿Puede explicarnos mejor? Claro. Lo que decíamos hace rato, ¿cierto? Todo lo que de alguna manera surge como fruto del bien, de la bondad, del espíritu, como fruto de santidad, permítanme usar este término, como fruto de santidad, forma necesariamente este fondo común, este fondo en el que y del cual todos bebemos. Ahora, vamos a poner un ejemplo sencillito. No sé si ustedes bueno, nosotros vivimos en un ambiente que es húmedo y que generalmente llueve, pero hay esas ocasiones donde que no llueve tan fuerte. Es apenas una llovizna, es como un sereno, como una neblina. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando hay esta neblina, este sereno, en el techo de su casa, usted topa eso y es apenitas, un poquito que se siente nomás el húmedo, pero de pronto en el techo de su casa, en el colector del agua lluvia, en ese canalito que usted pone, empieza a caer un chorrito. No es una microgotita, es ya un chorrito. Entonces, imagínese esto para hablar un poco de la dinámica de la comunión de los santos en el medio de la santificación. De Dios nos viene la lluvia, ¿cierto? Él es esta nube que desciende fuerte. Nosotros somos como que esas microgotitas que avanzamos a captarlas en un pedacito de ese techo. Ese techo somos nosotros. Y ahí tomamos esa gotita y la pasamos para los demás. Y eso se va reuniendo, se va reuniendo, se va reuniendo, se va reuniendo,
luego pasa a un canal más grande, se vuelve algo más grande y luego va a un fondo más grande. Generalmente algunos tenemos al final de eso un contenedor grande, una pipa de 100 galones para reunir el agüita y recogemos el agua de la lluvia. Y luego de esa agua que se recogió entre todos, todos ocupamos. De ahí sacamos para la comida, de ahí sacamos para las plantas, de ahí sacamos para limpiar una cosa. Aquí en la costa, cuando hace mucho calor, vamos todos a ese colector de agua y de ahí nos refrescamos, de ahí nos bañamos. Dejo esta imagen solamente como una analogía para poder entender a lo que se refiere este numeral. Y es que todos nosotros, poquito a poquito, orando, ofreciéndonos a Dios, vamos haciendo presente este don de la santidad y de la bondad de Dios en este mundo. Y este hacer presente la bondad de Dios, la santidad de Dios en este mundo, es el fondo común de la comunión de los santos. De esto bebemos todos. De la santidad de San Francisco de Asís hemos bebido todos nosotros y aprendemos alguna cosita. De la santidad de San Francisco de Sales hemos bebido todos nosotros, y de la obra de San Francisco de Sales con la hermana Chantal han surgido la comunidad de las hermanas de la Visitación y ellas están orando por nosotros. El fruto de la santidad de cada uno va formando parte de este fondo común, fondo de santidad, fondo de oración, de mística, de crecimiento espiritual. Ahora, esto sucede porque todos tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que todos seguimos a Cristo, formamos parte de este solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica, y siendo miembros de este cuerpo de Cristo, sabemos que Jesucristo, cabeza, es el miembro más importante y por eso Él es el que nos comunica el mayor de los bienes. Somos santos porque Él es santo. Y mientras seguimos su camino, vamos santificándonos, y voy a decir una palabra fuerte, y santificando a los demás. No porque nosotros seamos o tengamos la gracia del Espíritu Santo o el poder de santificar a los otros tal como lo haría el Espíritu Santo, no, sino que tu oración, tu constancia, tu sacrificio, tu dedicación puede llevar a la santidad a tu hermano. Ejemplo, Santa Mónica, madre de San Agustín. La intercesión, la oración, la fuerza de esa santidad empujó a alguien más hacia la santidad. En este sentido, sugiero yo, sería muy bonito en las comunidades eclesiales, en nuestras parroquias, retomar un hermoso documento, una exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exsultate, que de Dios goce el Papa Francisco tuvo la gentileza de regalarnos tan preciosísima carta acerca de la santidad. Y él justamente hablaba de este término, y es un término que lo acuñó el Papa Francisco y creo que no se nos olvidará jamás: los santos de la puerta de al lado. Y él mencionaba justamente la santidad que crece en esa mamá que se esfuerza todos los días por educar bien a sus hijos. Esos frutos de santidad son parte de este fondo común del cual nos refrescamos todos en la iglesia. La oración que hacemos por los demás y el ofrecimiento que hacemos a los demás. De ahí que compartimos los bienes de la santidad, las cosas santas, pero también compartimos o tenemos esta comunión entre las personas santas. Y aquí ya vamos a entrar un poquito más fuerte en la distinción. Recuerden que al hablar ahorita de estos tres numerales, apenas hablamos de la introducción de lo que es la comunión de los santos. Tratamos de ver una panorámica general, así es que iremos viendo una que otra cosa. Por hoy reasumamos estas palabritas y digamos una cosa sencillita. La comunión de los santos, este fondo común del cual se refresca y se refuerza la santidad de la Iglesia, es algo a lo que usted y yo aportamos con nuestra oración, con nuestro servicio, con nuestra disciplina en el servicio a Dios. Ahí aportamos todos. Y de esto que se reúne
porque la mayor parte de la santidad la pone Cristo y Él es el que nos regala esa santidad y nosotros la vivimos, la disfrutamos y la multiplicamos. Así podremos hacer que este mundo se santifique también. Perfecto, padre. Una preguntita. ¿Ese fondo común al que usted se refería le sirve para los creyentes y no creyentes, para todos? Claro que sí. La iglesia está llamada a transformar el mundo y a transformarlo según Cristo. Como iglesia estamos llamados, digámoslo así, a la santificación de todo el mundo, para que todos podamos acceder a la salvación de Cristo. Esta es la evangelización. Nuestra evangelización es que nosotros profesemos la fe en Jesucristo y viviéndola plenamente, anunciemos al mundo que Cristo el Salvador ha venido para todos. Entonces, este fondo común, que si bien es cierto, lo gozamos, nos refrescamos y nos reforzamos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, es un fondo común que se extiende a todos. Y aquí voy a decir una cosa más. Perdónenme por lo que voy a decir. Por ahí habrá algunito que saltará. Pero miembros del cuerpo de Cristo, todos, sin excepción alguna, aunque no hayas recibido el bautismo sacramental. Porque es posible que alguien haya recibido el don de Dios y el llamado de Dios a través del bautismo de sangre, o puede haber recibido el bautismo de intención. A lo mejor nunca conoció a Jesucristo, no supo de Jesús, pero vivió haciendo el bien y haciéndolo muy bien. Esto ya es mérito de salvación. A Dios le corresponde la salvación, eso es cierto. Sin embargo, nosotros, como miembros del pueblo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, pueblo santo de Dios, podríamos preguntarnos, ¿este pueblo santo de Dios es toda la humanidad? Capítulos anteriores, unas cuantas entregas atrás, ya se había hablado acerca de la iglesia, y al hablar de la iglesia que es católica, habíamos dicho justamente de que la iglesia es católica porque es universal en el sentido de para todos, en todos los tiempos. Y entonces esta iglesia que abraza a toda la humanidad es la iglesia de Jesucristo. Digámoslo como dicen los obispos en el Concilio Vaticano II. Sabemos y conocemos que en la iglesia católica subsiste de manera más perfecta la iglesia de Jesucristo. Esta única iglesia. Entonces, sí, es para todos. Este fondo común es para todos. Ejemplos prácticos, digámoslo así rápidamente, velozmente. Padrecito, es que yo tengo un amigo que no cree en nada. Ora tú por él. Si él no cree, tú sí. Entonces tú oras por él. Y él también absorbe de este fondo común. Es que, padrecito, yo tengo a mi hijo que ahorita dice que no quiere saber nada de la fe, nada de la iglesia. Ora por él. Esto es la comunión de los santos. Cuando tú eres capaz de entregar parte de ti, de tu santidad, de tu sacrificio y tu esfuerzo, para la santificación de los demás, para la salvación de tu prójimo, digámoslo así. Hasta ahí. Perfecto, padre. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar con su programa Un Pueblo que Camina. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que estamos analizando es la comunión de los santos, numerales 946 a 948, lógicamente numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook
o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Muy bien, el numeral 948, el último, dice: la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Lo que es santo para los que son santos, dice entre paréntesis, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Padre, por favor, sus comentarios y explicación. Claro, con todo gusto. Entonces, vamos ya cerrando, ¿cierto? Esta pequeña introducción que nos hacen acerca de la comunión de los santos ya nos abre el panorama a esta doble comprensión de la comunión de los santos, que ya lo hemos venido hablando. Por un lado, la comunión de los santos, que significa comunión de las cosas santas. Compartimos las cosas santas, sacramentos, la oración de intercesión, pero también la comunión entre las personas santas. Somos una sola iglesia. Me encanta mirar la liturgia del bautismo. Al mirar la liturgia del bautismo hay una partecita justo después de la reflexión, de lo que llamamos la homilía, después de haber leído la palabra, después de haber hecho la oración de los fieles y de haber suplicado para que el Señor bendiga a los niños, hay una partecita en donde que la introducción dice: invoquemos a toda la iglesia para que se reúna con nosotros en la alegría de este sacramento. Y se rezan las letanías como una invocación de toda la iglesia, la comunión de todos los santos, de todos los tiempos entre el cielo y la tierra. Entonces, digámoslo brevemente, hay la comunión de las cosas santas, de los bienes espirituales, lo llamarán después, pero también está la comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. La comunión de los bienes espirituales. Yo oro por ti. Vivimos recién un año jubilar, miren, en el 2025, y esto es signo y expresión de la comunión de los santos. Cuando yo hago mi sacrificio jubilar, ofrezco mi sacrificio para ganarme la indulgencia por un familiar difunto o por un amigo difunto, por alguien que no puede hacer este sacrificio porque está purgando su vida, ¿cierto? Entonces, esto es la comunión de las cosas santas. Pero también hay la comunión de la iglesia del cielo y la tierra. Y ahí podemos decir esto un poquito más velozmente, muy, muy velozmente. San Francisco ruega por nosotros. Santo hermano Miguel ruega por nosotros. San Juan María Vianney ruega por nosotros. Santa Narcisa ruega por nosotros. Esta es la comunión de los santos entre la iglesia del cielo y de la tierra. Esta poderosa intercesión, llamémosla así, este camino de santificación en el que santificándome te puedo santificar también o empujarte hacia la santidad. Entonces aquí viene la expresión Santa Sanctis en latín, ¿cierto? La comunión de las cosas santas, todo lo que es santo para los santos, para las personas santas, y la comunión entre las personas santas. Esta proclamación de las liturgias orientales nos menciona el numeral, pero también es una proclamación de la Iglesia en general. Todos los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos son los dones espirituales, los bienes espirituales. Y los fieles, los santos, que se alimentan con este cuerpo de Cristo, crecen en la comunión. Una comunión con el Espíritu Santo que tiene una connotación interesante, porque dice koinonía. Y esta comunión, koinonía, es
una comunión activa, no pasiva. Es recibir algo que me hace hacer algo. Entonces esta coinonía es a la vez aceptación y entrega. Es muestra de servicio incluso. Ahora, dicho de esto de la comunión con el Espíritu Santo, debemos entender esta comunión de los santos ya en breves rasgos para usted y para mí, que nos quede en la cabeza. Cada vez que yo digo creo en la comunión de los santos, lo primero que estoy pensando es que todos nosotros podemos compartir los bienes de santificación. Ejemplo, todos nosotros le podemos decir, resulta que aquí hay una linda costumbre que tienen muchas familias de hacer su romería al cisne. Y de hecho, en este mes de diciembre, varias familias de La Esperanza fueron de romería al cisne. A una de estas familias que yo conozco y que estaban saliendo de romería al cisne, les digo, vayan tranquilos, oren por mí, denme prendiendo una velita y pídanle a la Virgen por mí. Comunión de los bienes santos. Aquellas cosas que nos santifican, en las que podemos comulgar, ¿cierto? Pero también la comunión de los santos, cuando yo soy capaz de decir, le pido al santo hermano Miguel que me dé la fuerza, una fuerte devoción. Por ejemplo, uno de mis hermanos sacerdotes de la diócesis, él nos comenta siempre, el padre Guillermito Rivera, seguramente le conocerán, él siempre nos comenta, dice, yo soy fuertemente devoto de San Juan Pablo II, a él le debo un milagro. Y esta es la comunión de los santos en el sentido de los santos entre el cielo y la tierra. Aquí está nuestro secreto, digámoslo así, y esta es nuestra experiencia vital como cristianos. Ahora vamos a entender una cosa. Debido a esto de la comunión de los santos es que con certeza afirmamos que la salvación no viene para ti solo. Nos salvamos en comunión, en comunidad. La comunidad nos ayuda a crecer y nosotros individualmente fortalecemos la comunidad, gracias a este don precioso de la comunión de los santos. Compartimos todos estos bienes santos, sí lo podemos hacer, y esto es una verdad de fe. Al ser una verdad de fe, es algo en lo que usted y yo creemos. De ahí que su oración, su intercesión por mí, funciona. Pero no solamente la oración, también su sacrificio, también su esfuerzo, también aquellos ofrecimientos voluntarios hechos a Dios sirven para los demás. Fruto de esto, por ejemplo, pensemos en las fuertes celebraciones que hacemos. ¿Por qué oramos por nuestros familiares difuntos? ¿Por qué hacer la misa de honras al mes? Arriba en Pilaló estamos con una familia ya completando los 9 meses de misas. ¿Por qué hacer todo esto? No es por costumbre, no es por una tradición, no. Es por este fuerte sentimiento de que estamos en comunión y de que mi oración te sirve y tu oración me ayuda. Y entonces, yo sé que mis familiares que se han adelantado en la fe y que han dejado este mundo, yo sé que ya no pueden pueden arrepentirse de lo que hicieron, pero ya no pueden con buenas obras demostrar lo que creen. Entonces ahora puedo yo con mi sacrificio ofrecer en su nombre, en nombre de ellos, ofrecer a Dios, comunión de los santos, porque somos hermanos en Cristo y tenemos esto en común. Cristo es el Señor y el Espíritu Santo. Volvamos al ejemplo, ¿se acuerdan del techo que tiene el colector de la lluvia y abajo tiene este tanque grande que se llena el agüita? Ese tanque grande y ese agua grande que se llena ahí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santificador, dador de vida. Esta es la vida que nos comunica el Espíritu. Y entonces, usted y yo, fieles cristianos, hijos de Dios,
hermanos de Jesucristo, santificados por obra del Espíritu Santo, compartimos y tenemos en común estos bienes espirituales que nos ayudan a ser más santos, pero también vivimos la comunión como hermanos con todos los de la iglesia del cielo y los de la iglesia de la tierra. Que el Señor nos ayude y que esta comunión de los santos sea para nosotros motivo de fortaleza, porque nuestra oración de intercesión, que sí es importante, no es solamente eso, es fruto del don del Espíritu que nos hace hermanos entre todos. Hasta aquí. Perfecto, padre, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Es importante pues saludar a todas las personas, a toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Vaya para ellos un saludo y un abrazo a la distancia. De igual manera, un saludo especial a la parroquia, El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. Deben estar pendientes de la participación de su sacerdote. Padre, para usted un agradecimiento inmenso por su predisposición para participar en este programa. Muchísimas gracias, Dios le pague. No queremos despedirnos sin antes escuchar un mensaje final y su bendición, Padre, por favor. Encantado de la vida. Nuestro caminar como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, es un caminar en comunión. Literalmente es un peregrinar. Todos estamos en camino hacia el reino de Dios. Unos van un poquito más adelante, otros un poquito más atrás, algunos con mayores fatigas, otros con menores fatigas, algunos con mayor fortaleza, otros con menor fortaleza. Y en este peregrinar, en este caminar hacia el reino de Dios, usted y yo estamos llamados a que nadie se quede atrás. Esta es la sinodalidad, el poder caminar juntos. Y esta sinodalidad que nos hace caminar juntos fortalece la expresión de la comunión de los santos, esta comunión preciosa entre las personas santas, que por la gracia estamos unidos a Cristo muerto y resucitado. Vamos a pedirle al buen Dios que nosotros que estamos peregrinos en esta tierra, podamos orar también por aquellos que ya caminando hacia el cielo se están purificando, sea con nuestras plegarias, sea con nuestros sacrificios. Pidámosle al buen Dios que aquellos que ya gozan de la gloria celestial intercedan por nosotros y nos obtengan el favor divino, que nos den esta gracia del milagro que a Dios suplicamos. Que la comunión de los santos la vivamos plenamente, sabiendo que de todos los bienes santos, todos podemos comulgar. Que el bien santo, el bien espiritual más precioso que tenemos, la Santa Eucaristía, sea nuestro punto de unidad. Somos una comunidad eucarística, somos una iglesia que hace presente el misterio pascual. Y en este misterio pascual nosotros vemos nuestra gran esperanza, la resurrección, la eternidad. Caminamos juntos hacia el reino de los cielos, que el reino de Dios venga también a nosotros y ya desde aquí podamos expresarlo, experimentarlo y vivirlo en germen para que podamos llegar a la eternidad gozando de Dios. Por último, si es que acaso me atrevo a decir como una pequeñita recomendación, no se deje convencer de que cada quien por su lado. No, nosotros somos hermanos, somos comunidad y aquí nos preocupamos por todos. Que su oración siempre esté por todos, especialmente por aquellos que menos nos quieren. Esta es la recomendación para vivir plenamente la comunión de los santos. Por último, gracias a todos por escucharnos, por regalarnos de su tiempo y por querer formarse un poquito más acerca de nuestra fe en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este precioso documento eclesial que condensa las verdades de nuestra fe. Recuerden siempre,
Un católico bien formado, un católico bien informado, es un católico que a Cristo adora y que con Él permanece. Que María Santísima interceda por nosotros. Ella que es la santa entre los santos, nos enseña a vivir esa comunión de los santos como ella la vivió, con plenitud, con prontitud, con el acercarse a dar una mano. Si usted quiere saber un poquito más y conocer un poquito más acerca de cómo se vive esto de la comunión de los santos, contemple a María y contemple a María en su visitación. María que visita a Isabel, María que en la visita a esta familia de Caná mira sus preocupaciones e intercede por ellos para que Dios les devuelva esta gracia y la dignidad, ¿cierto? No hay santo más santo que Cristo. Que el Señor guíe nuestra vida. Todos juntos formamos en Cristo una sola familia. Esta iglesia que es para alabanza y para la gloria de la Santísima Trinidad. Que usted y yo alabemos y bendigamos a la Santísima Trinidad siempre. Esta comunión de los santos nos ayude siempre a no buscar nuestro propio interés, sino a encontrarnos en el amor de Dios, que es poner todo en común. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por último, queridos hermanos, gracias por su tiempo, que Dios los bendiga abundantemente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, infinito en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas Dios gracias. te pague a todos por escucharnos. Un abrazo fraterno. Gracias, Padre. Muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado. No se pierdan el programa con un nuevo tema y un nuevo invitado. Seguimos con la comunión de los santos estas semanas que vienen. Así que esto se vuelve más interesante. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Gracias. Que Dios bendiga. Felicidades. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.